Las profundidades marinas son un lugar realmente misterioso. ¿Sabías que tenemos más conocimiento sobre el espacio exterior que sobre nuestras propias profundidades marinas? Hay cosas realmente locas ahí abajo y no es de extrañar que casi nadie quiera ir a verlas, aparte de algunos buzos súper valientes de las profundidades marinas. Desde la persona que había desaparecido hasta los restos fantasmales de un avión de guerra, examinaremos las 20 cosas más extrañas encontradas por los buzos de aguas profundas. Número 20. Caso resuelto de persona desaparecida de 7 años. Ethan Kazmierczak. El Volkswagen 2006 de Ethan Kazmierczak fue descubierto en un estanque al noroeste de Hampton el 26 de octubre de 2020. El 15 de septiembre de 2013, Ethan Kazmierczak, de 22 años, fue reportado como desaparecido al Departamento de Policía de Hampton, Iowa. El 14 de septiembre, Kazmierczak fue visto en varios bares locales y fue visto por última vez en una fiesta celebrada detrás de una casa en el bloque 1400 de la calle 190, cerca de un estanque de grava. El teléfono móvil de Kazmierczak se utilizó por última vez sobre las 12:30 horas del 15 de septiembre, en el cruce de la calle 190 con la avenida Olive, según la policía, y su tarjeta de cajero automático no se ha utilizado desde el 14 de septiembre. Un equipo de buceo localizó el Volkswagen Jetta TDI 2006 de Ethan Kazmierczak en un cuerpo de agua al noroeste de Hampton, el 26 de octubre de 2020. Y las autoridades dicen que los restos humanos fueron localizados dentro del coche horas después del anuncio de prensa del sheriff del condado de Franklin, Aaron Dodd. El sheriff Dodd verificó más tarde que los restos habían sido reconocidos como los de Kazmierczak por la oficina del médico forense del estado de Iowa. Dodd dijo al Des Moines Register en un artículo del 5 de noviembre de 2020 que muchos factores apuntaban a que Kazmierczak estaba en el coche. Dodd se negó a decir cómo el coche y Kazmierczak terminaron en el agua, o si se sospecha de actividad criminal. Cuando la oficina del médico forense complete su investigación y la oficina de Dodd recibe el informe final sobre el caso, esa información será revelada, dijo al Register. Antes de continuar, dale me gusta a este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación o este ciempié se arrastrará por tu cara cuando estés durmiendo. Hora del tema insólito. Un grupo de personas que pasan mucho tiempo en las profundidades del océano son las tripulaciones de los submarinos. No siempre es fácil ver lo que ocurre ahí abajo, lo que es una suerte para la tripulación de este submarino, como se puede ver en esta imagen, que captó a un monstruo marino gigante nadando justo al lado del submarino. Por suerte, parece que al monstruo no le gustó mucho el aspecto de la gran embarcación metálica, así que siguió nadando. Pero tal vez los submarinos ya conocen a estos monstruos y este buzo capta lo que nadie debía ver. ¿Crees que los monstruos marinos son reales? ¿Está el océano profundo lleno de locuras? Comenta abajo con el hashtag tema insólito y haznos saber tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Dicho esto, sigamos avanzando. Número 19. Corsair F4U-4 descubierto. Durante la Segunda Guerra Mundial, este avión de guerra Vought F4U Corsair se estrelló en 1945, tras quedarse supuestamente sin combustible. Los restos abandonados pueden encontrarse ahora en la costa sureste de Oahu, a casi 5 kilómetros del puerto deportivo de Hawái, Kai. El pecio se encuentra a unos 33 metros por debajo del nivel del mar y solo se puede llegar a él en barco, con buzos experimentados que tienen acceso a la ubicación acuática. El Vought F4U Corsair era un avión de combate de la Marina y de los Marines con alas curvadas que emitían un sonido característico al volar. Medía 10 metros de longitud y más de 4 metros de altura y fue enviado a Oahu y desplegado en varios organismos, entre ellos el US Marine Corps, el MAW-1 y el MAG-12. El teniente W.H. Holden voló un día este avión para un vuelo de entrenamiento normal desde el campo de Molokai de Oahu hasta el campo de Ewa, y el avión comenzó a chisporrotear unos 20 minutos después del despegue, posiblemente debido a una escasez de combustible u otro problema. Afortunadamente, el piloto pudo guiar el avión hasta un aterrizaje seguro en el mar antes de que el motor fallara. Sin embargo, el avión no pudo mantenerse a flote y comenzó a hundirse.
El piloto tuvo la suerte de no perecer con el avión. Su chaleco salvavidas lo rescató. El teniente Holden fue recuperado más tarde, con solo un pequeño rasguño en la parte superior de su ojo derecho como prueba de su calvario. El avión está en su mayor parte intacto, pero el agua lo está tomando poco a poco como propio. Número 18. El cenote Angelita. Bajo la cueva del cenote Angelita, en la península de Yucatán, fluye un sorprendente río subterráneo. La presencia de sulfuro de hidrógeno provoca este impresionante fenómeno natural. Es más pesado que el agua salada y se deposita en el fondo del río hasta formar una capa separada, lo que constituye una verdadera ría submarina. El cenote Angelita, con sus capas alternas de agua dulce y salada, puede alcanzar profundidades de más de 100 metros. El colorido follaje y las ramas de los árboles adyacentes, que apenas flotan a lo largo de las orillas del río debido a la densidad del agua, se suman al atractivo del río. Cenote es una palabra que describe una cueva con agua dulce y se utiliza comúnmente para caracterizar el karst dolina, un fenómeno de sumidero que se ve en todo el mundo, particularmente en América Central. Los cenotes eran importantes para los mayas, que los utilizaban para realizar ceremonias religiosas como brutales sacrificios humanos. No es sencillo llegar a esta cueva. Durante los primeros 20 metros está llena de agua pura, pero a medida que avanza, se vuelve cada vez más fangosa y dado que la inmersión en la cueva se extiende hasta 54 metros bajo la superficie, solo se recomienda para buceadores muy experimentados. Número 17. Las ruinas de la antigua ciudad romana de Baia. Baia era una ciudad romana en la costa noroeste del Golfo de Nápoles, que hoy forma parte del municipio de Bacoli. Fue un famoso centro turístico durante décadas en la antigüedad, especialmente hacia el final de la República Romana, cuando los romanos acaudalados erigieron villas aquí desde el año 100 a.C. hasta el 500 después de Cristo, considerándola superior a Capri, Pompeya y Herculano. Era conocida por sus placeres hedonistas y los rumores de corrupción y escándalo que los acompañaban. Debido a la cercana actividad volcánica y bradicísima que elevaba o bajaba el terreno, la mitad inferior de la ciudad quedó posteriormente enterrada en el mar, y la moderna arqueología subacuática ha descubierto muchos de los bellos edificios que ahora se conservan en el Parque Arqueológico Sumergido. El Parque Arqueológico delle Terme di Baia contiene varias estructuras notables de la ciudad superior. Baia debe su nombre a Baius, el timonel de la nave de Odiseo en la Odisea de Homero, que se dice que está enterrado allí. Baia se levantó en medio de los campos flegreos, una región volcánica activa en la península de Cumas. Quizás se construyó como puerto de Cumas en su día. Baia fue muy popular durante el final de la República Romana. Fue visitada por Mario, Lúculo y Pompeyo, y era conocida por el estilo de vida hedonista de sus habitantes y visitantes. En el juicio de Marco Caelio Rufo, en el año 56 a.C., se acusó a la célebre socialité Clodia de vivir como ramera en Roma y en el concurrido balneario de Baia, participando en fiestas en la playa y en largas sesiones de bebida. Parece un buen lugar para pasarlo bien. ¿Alguien se apunta a unas vacaciones romanas de primavera? Número 16. Titanic. Durante mucho tiempo se consideró que el Titanic se había hundido intacto, y a lo largo de los años se propusieron varios intentos de levantar los restos. Ninguno de los planes llegó a realizarse, siendo el principal problema la enorme dificultad de localizar y acceder a un desastre que estaba a más de 3.000 metros de profundidad y bajo una presión de agua de más de 4.500 toneladas por metro cuadrado. Se lanzaron varias expediciones en busca del Titanic, pero no fue hasta el 1 de septiembre de 1985 cuando una misión franco-americana comandada por Jean-Louis Michel y Robert Ballard tuvo éxito. El Titanic se había desgarrado, muy probablemente en la superficie, antes de hundirse hasta el fondo. En el cañón del Titanic, frente a la costa de Terranova, las partes divididas de la proa y la popa están separadas aproximadamente por 500 metros. Se encuentran a unos 1.150 kilómetros de Halifax y a 2.000 kilómetros de Nueva York, y están situadas a 21,24 kilómetros de las coordenadas incorrectas facilitadas por los operadores de radio del Titanic la noche de su desastre. Ambas partes colisionaron con el fondo marino a gran velocidad, lo que provocó que la proa se arrugara y la popa se derrumbara por completo. La proa es, con mucho, la parte mejor conservada,
con unos interiores inesperadamente bien conservados, mientras que la popa, en cambio, está totalmente destruida. Sus cubiertas se han derrumbado unas sobre otras y la mayor parte de la chapa del casco se ha desprendido y está esparcida por el lecho marino. El daño significativamente mayor de la popa es probablemente atribuible a los daños estructurales sufridos durante el hundimiento, como resultado de la debilidad de la popa. El contacto con el fondo marino aplanó el resto de la popa. Desde su descubrimiento, la catástrofe del Titanic ha sido visitada por exploradores, científicos, cineastas, turistas y recuperadores, que han recuperado del campo de escombros miles de artefactos para su conservación y exhibición pública. Número 15. La estatua de Cristo. El molde original de la estatua de bronce sumergida de Jesucristo de Guido Galetti se encuentra en el mar Mediterráneo, frente a San Frutuoso, entre Camogli y Portofino, en la Riviera italiana. Mientras otros moldes de la estatua pueden verse en muchos lugares del mundo, incluidos locales submarinos, iglesias y museos. En 1993 se descubrió en una fundición el positivo de arcilla original, sin los brazos. Los brazos se encontraron y se volvieron a colocar, pero las manos tuvieron que ser sustituidas. La escultura de arcilla modificada se expone actualmente en el Museo Nacional de Actividades Subacuáticas de Rávena, Italia. El 22 de agosto de 1954, la estatua de bronce original se sumergió en el mar Mediterráneo. Guido Galetti la creó a partir de un concepto del instructor de buceo italiano Duilio Marcante. La estatua se erigió en el lugar donde murió Dario Gonzatti en 1947, siendo el primer italiano que utilizó el equipo de buceo. Se dedicó a la memoria de Marcante. La estatua fue sacada del mar y reparada en 2003 debido al aumento de la corrosión y la proliferación de crustáceos. También se reparó el corte de una mano, aparentemente causado por un ancla. El 17 de julio de 2004, la estatua fue devuelta al mar con una nueva base. En George, Granada, se instaló una segunda escultura de bronce, producida a partir del mismo molde que la primera estatua de bronce. Fue un regalo de la Marina de Génova a cambio de ayuda para salvar a la tripulación del buque italiano MV Bianca C, que se había incendiado en el puerto de St. George y tuvo que ser hundido. El 22 de octubre de 1961 se instaló la escultura. Número 14. El USS Greyback, submarino desaparecido durante 75 años que es encontrado frente a Japón. Según el equipo de la expedición, los investigadores descubrieron un error de 75 años en la localización de un submarino desaparecido de la Segunda Guerra Mundial frente a la costa de Japón. El USS Greyback se hundió en el mar de China Oriental en febrero de 1944, tras ser asaltado por tropas japonesas mientras se realizaba una misión. El submarino hundió 21.594 toneladas de comercio solo en su último viaje, según la Armada, y se le atribuye la destrucción de 14 barcos con un total de 63.835 toneladas. En junio, el investigador oceánico Tim Taylor y su tripulación descubrieron el Greyback a unos 425 metros bajo la superficie al suroeste de Okinawa, como parte del proyecto Messen 52, que intenta descubrir submarinos estadounidenses perdidos de la Segunda Guerra Mundial. Según la organización de Taylor, la Marina ha verificado recientemente los hallazgos del equipo. Taylor contrató a Yutaka Iwasaki, un ingeniero de sistemas que revisó los registros militares japoneses originales y determinó que la traducción de la Marina de las ubicaciones era incorrecta. Taylor dijo, "Se equivocó por un dígito. Eso cambió la ubicación en más de 160 kilómetros". La tripulación empleó drones submarinos y modernos equipos de imagen para ayudar en la misión, además de las nuevas coordenadas. Sin embargo, la localización del submarino resultó difícil y la tripulación estuvo a punto de rendirse. "Fue increíble", dijo Taylor en un comunicado. "El equipo se había resignado al hecho de que nos dirigimos de nuevo al puerto y no completaríamos el área total de búsqueda este año. Un dron experimentó un problema técnico y el equipo solo tuvo unos minutos para analizar los datos". Número 13. Raro ángel de mar avistado frente a la costa rusa. Buzos rusos descubrieron una mariposa marina desnuda nadando en el frío Mar Blanco. Mientras se desliza por el agua helada, la onírica criatura marina, con sus delicadas alas y brillantes colores, parece estar animada.
Este molusco de zooplancton, a veces conocido como ángel de mar, puede encontrarse en el océano Ártico y en partes frígidas del océano Atlántico Norte, desde la superficie hasta una profundidad de más de 500 metros. Friedrich Martens lo describió en 1676, convirtiéndolo en el primer terópodo gimnosomatoso descrito. La Clione limacina puede encontrarse en las aguas frígidas del océano Ártico y del océano Atlántico Norte, llegando al sur hasta el mar de los Sargazos. Los adultos se alimentan casi exclusivamente de las mariposas marinas del género Limacina, concretamente Limacina helicina y Limacina retroversa, en una interacción depredador-presa. El comportamiento alimentario de Clione limacina es bastante inusual. 3 pares de conos bucales conforman el aparato bucal. El caparazón de Limacina helicina es agarrado por estos tentáculos. Cuando la presa está en la postura adecuada, con la abertura de su caparazón orientada hacia la rádula de Clione limacina, esta utiliza sus ganchos quitinosos, que se evaden de los sacos de ganchos, para agarrar la presa. A continuación, extrae el cuerpo por completo de su caparazón y se lo traga entero. El ciclo vital de C. limacina en Svalbard parece durar al menos 2 años. Los alimentadores planctónicos, como las ballenas barbadas, se alimentan de Clione limacina. Número 12. Unos buzos descubren un gusano marino de 7 metros de largo frente a la costa de Nueva Zelanda. 2 buceadores descubrieron este enorme monstruo con forma de gusano frente a la costa de Nueva Zelanda. El gusano, de unos casi 8 metros de longitud, se considera un pirosoma, una criatura de aguas cálidas. El 25 de octubre, el director Steve Hathaway estaba filmando un anuncio turístico en una isla de la costa de Nueva Zelanda, cuando su amigo Andrew Buttle le llamó para ver algo inusual. «Tienes que estar bromeando», comentó Hathaway tras escuchar lo que Buttle descubrió. Se puso el equipo de buceo y se sumergió. Se trataba de una criatura translúcida de 8 metros de largo, parecida a una manga de viento gigante. Llevaba años deseando ver un pirosoma, uno que fuera lo suficientemente grande como para poder cruzarlo a nado. Lo que normalmente haría que la mayoría de los individuos huyeran del agua, pronto fue reconocido por los 2 chicos como algo perfectamente seguro y, de hecho, un evento raro. Los pirosomas son planctónicos, lo que implica que las corrientes, las mareas y las olas de los océanos juegan un papel importante en su migración. Número 11. Una gigantesca cueva submarina que escondía el esqueleto humano más antiguo de América. Unos buzos traen un cráneo de 12.000 años de antigüedad para escanearlo en 3D, dentro de una cueva conocida como Hoyo Negro. El cráneo pertenece a uno de los esqueletos más antiguos y completos jamás descubiertos en América. Afortunadamente para nosotros, el viaje fue capturado con una magnífica colección de fotografías. El esqueleto, que perteneció a una niña de 15 o 16 años apodada Naya por los expertos, arroja luz sobre una antigua controversia acerca del aspecto de los primeros americanos. Aunque los rasgos estrechos y la frente alta de Naya no la hacen parecerse en nada a un nativo americano, sus marcadores de ADN demuestran que están conectados. Lo más probable es que las cuevas de la península de Yucatán estuvieran secas cuando ella murió al final de la era glacial. Desde entonces, las cavernas han sido inundadas por el aumento del nivel del mar. En 2007, unos buzos descubrieron los huesos de Naya, así como los de criaturas extinguidas, como gatos con dientes de sable y enormes perezosos de tierra. Después de que buzos ilegales entraran en la cueva, sus huesos fueron reubicados. Aunque nunca podremos visitar la cueva, podemos maravillarnos con estas increíbles fotografías antropológicas submarinas. Número 10. La ciudad perdida de Heracleón. La ciudad de Thonis Heracleion permaneció oculta durante miles de años, hundida en las profundidades del agua, como demuestran algunas inscripciones raras y manuscritos antiguos. Tras escudriñar durante años una amplia región de la bahía de Abu Qir, frente a la costa de Egipto, el arqueólogo francés Frank Godiot y sus colegas descubrieron un enorme rostro que emergía de las turbias sombras. Thonis Heracleion, a 6,5 kilómetros de la costa de Alejandría, ha sido finalmente descubierta por Godiot. Totalmente sumergida, encontrándose también 64 barcos, 700 anclas, un tesoro de monedas de oro, esculturas de 4 metros de altura y los restos de un gran templo a la deidad Amon-Gereb, así como los pequeños sarcófagos para los animales llevados allí como sacrificio.
Los restos de granito y diorita y los artefactos se han conservado excepcionalmente bien, proporcionando una mirada a lo que fue una de las principales ciudades portuarias del mundo hace 2300 años. Todo el tráfico hacia Egipto estaba regulado por el puerto de Tonis Herakleion, los nombres egipcio y griego de la ciudad. La ciudad estaba surcada por canales, una especie de antigua Venecia egipcia, y sus islas albergaban pequeños santuarios y viviendas, todo ello construido alrededor de su templo principal. La historia de esta otrora gran ciudad es prácticamente desconocida hoy en día, y nadie sabe cómo llegó a estar completamente sumergida. Número 9. La Flota Fantasma. Esta laguna fue el hogar de la flota imperial de Japón durante la Segunda Guerra Mundial, que fue destruida tras la Operación Hailstone, a menudo conocida como el Pearl Harbor de Japón. Cientos de aviones japoneses y otros vehículos militares permanecen hoy en día en el fondo de la laguna, lo que la convierte en uno de los mayores lugares de buceo de pecios de la Segunda Guerra Mundial. En un ataque sorpresa a las islas el 17 de febrero de 1944, cayeron 5 portaaviones de flota y 4 portaaviones ligeros, así como barcos de apoyo y 500 aviones. Los militares japoneses habían trasladado buques adicionales a la región apenas una semana antes de la incursión, y como resultado, se destruyeron unos 250 aviones japoneses y se perdieron más de 50 buques. Solo en un barco, se estima que 400 soldados japoneses fueron masacrados al quedar atrapados en la bodega de carga. La mayor parte de la flota permaneció en el mismo lugar donde fue abandonada, completamente olvidada por el resto del mundo hasta finales de la década de 1960. La laguna iluminada por los restos del naufragio fue examinada en la película de Jacques Cousteau de 1969, La Laguna de los Barcos Perdidos, y muchos de los barcos hundidos seguían llenos de muertos en ese momento. Japón inició las operaciones de recuperación cuando los buzos de pecios atrajeron la atención hacia el lugar, y varios cadáveres fueron recuperados y devueltos a Japón para su entierro. Sin embargo, quedaron algunos. Número 8. SS President Coolidge. Espíritu Santo es conocido en todo el mundo como destino de buceo, y el hundimiento del SS President Coolidge es una de las causas de ello. Este naufragio está considerado como el mayor y más accesible del mundo, y ha sido apodado la mayor inmersión en tierra del mundo. La Dollar Steamship Company encargó el SS President Coolidge y su barco gemelo, el SS President Hoover, en octubre de 1929 con un coste de algo más de $7 millones cada uno. Grace Coolidge, la esposa del expresidente, botó el President Coolidge el 21 de febrero de 1931. Fue bautizado con una botella de agua del Río Negro, que pasaba por la expropiedad Presidents en lugar del tradicional champán, porque la prohibición todavía estaba en vigor en los Estados Unidos en ese momento. El SS President Coolidge era un barco de lujo que hacía honor a su nombre. El transatlántico, junto con su barco gemelo, fue el mayor buque mercante jamás construido en Estados Unidos en aquella época. Era un monstruo que medía 200 metros y 7 centímetros de eslora, 24 metros de manga, 10 metros de calado y pesaba 21.936 toneladas brutas. Se construyó para transportar 988 pasajeros y 385 tripulantes. No se gastó nada en amueblar el interior, que estaba a la altura de los mejores hoteles de la zona en aquella época. El entretenimiento a bordo se describía como de última generación, con 2 piscinas de agua salada, un gimnasio, un teatro, una bolsa, un salón de belleza y aire acondicionado en todas partes. Los camarotes de primera clase y muchos de los camarotes de clase especial disponían de teléfono, y los camarotes de primera clase y muchos de los camarotes de clase especial disponían de aseos en suite. Número 7. USS Oriskany. El USS Oriskany, a menudo conocido como Mighty O, fue uno de los pocos portaaviones de la clase Essex construidos para la Armada estadounidense tras la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Oriskany tuvo lugar durante la Guerra de la Independencia, y el barco recibió su nombre por ello, siendo la historia del Oriskany algo diferente a la de sus hermanos. Su construcción se detuvo en 1946, cuando se planificó como un buque de la clase Essex de casco largo, después de ser convertido a un diseño mejorado conocido como SCB-27,
fue puesto en servicio en 1950 y sirvió de modelo para la modernización de otros 14 buques de la clase Essex, siendo, de la clase Essex, el último en ser construido. Sirvió principalmente en el Pacífico hasta la década de 1970 y obtuvo 2 estrellas de combate por su participación en la Guerra de Corea y 10 por su servicio en la Guerra de Vietnam. Cuando se encendió inadvertidamente una bengala de magnesio a bordo del Oriskany en 1966, se produjo uno de los mayores desastres navales desde la Segunda Guerra Mundial. 44 marineros murieron en el incendio. La historia posterior al servicio de Oriskany difiere significativamente de la de sus buques hermanos. Fue retirado del servicio en 1976 y vendido para desguace en 1995, pero fue embargado en 1997, cuando no se tomó ninguna medida. En 2004 se planeó hundirlo frente a la costa de Florida, en el Golfo de México, como arrecife artificial, y fue enterrado suavemente en mayo de 2006, descansando en posición vertical a una profundidad accesible para los buceadores recreativos, tras una exhaustiva evaluación ambiental y limpieza para eliminar los productos químicos peligrosos. En 2008, el Oriskany era el mayor barco jamás hundido con el fin de crear un arrecife. Número 6. Monstruo del pollo sin cabeza. Por primera vez, se utilizó un equipo de cámaras creado por investigadores australianos para fotografiar un pepino de las profundidades, conocido como el monstruo del pollo sin cabeza, en el Océano Antártico. El monstruo fue avistado por primera vez frente a las costas de la Antártida Oriental, y es la primera vez que la especie ha sido vista en la región. El Enipineastes eximia solo se había observado anteriormente en el Golfo de México y fue grabado en el Océano Austral con cámaras desarrolladas por la división. Los datos de las cámaras se presentarán durante la conferencia anual de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que comienza en Hobart esta semana. El comisionado australiano de la reunión abogará por una nueva área marina protegida del este de la Antártida. El Océano Antártico alberga una increíble abundancia y variedad de vida marina, incluidas especies muy buscadas comercialmente, cuya explotación debe gestionarse cuidadosamente para las generaciones futuras, declaró la comisaria Gillian Slocum. Número 5. El mecanismo de Anticitera. Hace un siglo y medio, un arqueólogo examinó los restos de un naufragio de hace 2000 años en la isla griega de Anticitera. Un sistema de engranajes ideales de latón colocados en una caja del tamaño de un reloj de sobremesa se encontraba entre las riquezas del naufragio, que incluía exquisitos jarrones y vasijas, joyas y una figura de bronce de un antiguo filósofo. El mecanismo de Anticitera fue el nombre que los arqueólogos dieron al instrumento. A primera vista, el bronce encontrado cerca del desastre parece algo que se encontraría en un desguace o en la pared de un bar de mala muerte con decoración náutica. El mecanismo es ahora solo una colección de engranajes de latón oxidados encajados entre 2 cajas de madera en descomposición. Sin embargo, una inspección más detallada revela al menos 2 docenas de engranajes, perfectamente apilados unos sobre otros y afinados con la precisión de un reloj suizo. Los arqueólogos suelen datar este tipo de tecnología en el siglo XVI, y no mucho antes. Pero aún quedaba una duda. ¿Cuál era la finalidad de este artilugio? Para los arqueólogos, el mecanismo era obvio que era algún tipo de reloj, calendario o instrumento de cálculo. Sin embargo, no sabían cuál. Discutieron durante décadas si el Antiquitera era un modelo en miniatura de los planetas. Es posible que fuera un astrolabio primitivo. Derek J. de Sola Price, historiador de la ciencia de Princeton, publicó en 1959 el examen científico más completo del artilugio hasta la fecha. Determinó que el mecanismo se utilizaba para predecir la ubicación de los planetas y las estrellas en el cielo, en función del mes del calendario, tras un examen detallado de los engranajes. El año natural estaba representado por un engranaje primario, que a su vez movía varios engranajes más pequeños para representar los movimientos de los planetas, el Sol y la Luna. Número 4. Los motores de los cohetes del Apolo. Poco después del viaje a las profundidades de James Cameron, Jeff Bezos, fundador de Amazon y empresario espacial, reveló su propia ambición de explorar las profundidades. Bezos quiere recuperar los motores F-1 que impulsaron la misión de alunizaje del Apolo 11 en el cohete Saturno V. En su página web, declaró recientemente que su equipo había recuperado con éxito los motores. Los motores fueron descubiertos a 4 kilómetros bajo la superficie del océano, frente a la costa de Florida,
expulsados del cohete Saturno V cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin se lanzaron al espacio. Los motores siguen siendo propiedad de la NASA, y después de entregarlos, Bezos desea verlos colocados en un museo de Seattle. Tiene previsto que los motores definitivos tengan el aspecto naturalmente desgastado de los equipos que descansaron en el fondo del océano durante décadas, después de precipitarse desde el cielo a 5.000 millas por hora, mientras se reparan los componentes para evitar más corrosión antes de unirlos. Número 3. Gusano del árbol de Navidad. Los científicos descubrieron este insólito y encantador bicho de las profundidades marinas cerca de la isla Lizard, en la Gran Barrera de Coral. Y, a pesar de su nombre, que proviene de sus penachos triangulares, este hermoso bicho quedaría fantástico en cualquier árbol de Navidad, aunque a ellos les gusta uno de coral. ¿Sabía que el gusano del árbol de Navidad es un organismo real que vive en el océano? El gusano del árbol de Navidad fue encontrado originalmente en 1766 por los científicos. Su impresionante copa de árbol está disponible en una gran variedad de tonos, pero siempre va a juego. Y lo que es más intrigante, lo único que se ve es la copa del gusano, que tiene la bonita forma de un árbol de Navidad. Los gusanos del árbol de Navidad no son muy grandes. En realidad, solo miden unos 2,5 centímetros de media. Pero, como seguro que estarás de acuerdo, saben dar un color increíble. Número 2. Isópodo gigante. Los expertos han descubierto un nuevo monstruo en las costas de Indonesia. Se ha descubierto una nueva especie de isópodo supergigante, un enorme primo marino de la chinche común. Durante la expedición de biodiversidad de las profundidades marinas del sur de Java en 2018, se produjo el hallazgo, el holotipo, o espécimen físico que sirve de base para la descripción y denominación de la nueva especie. Es un macho de 36,3 centímetros llamado Bathynomus raxasa. En comparación con la especie conocida más cercana, Bathynomus giganteus, los investigadores observaron una piel más suave y unas proporciones y morfologías corporales distintas, además de ser más grandes en promedio. El hallazgo es un ejemplo de gigantismo de aguas profundas, el fenómeno por el cual ciertos animales de aguas profundas crecen considerablemente más que sus primos en mares más superficiales o en tierra. La mayoría de los isópodos tienen menos de 10 milímetros de longitud. Número 1. Transbordador MS Zenobia. El MS Zenobia era un transbordador RO-RO ferroviario de la clase Challenger construido en Suecia que volcó y se hundió en el mar Mediterráneo cerca de Larnaca, Chipre, durante su primer viaje en junio de 1980 y actualmente yace a babor a unos 42 metros de profundidad y ha sido declarado uno de los 10 mejores lugares para bucear en precios del mundo por The Times y muchos otros. El Zenobia volcó y se hundió en la bahía de Larnaca a las 2:30 de la madrugada del 7 de junio de 1980, llevándose una carga estimada en 236 millones de euros. No hubo víctimas mortales como resultado del incidente. Una serie de Discovery Channel investigó la posibilidad de que el Mossad y el MI6 sabotearan al Zenobia, y podría haber estado transportando armas a Siria. El buque gemelo Whale sigue en servicio desde enero de 2021. Mientras que el Sea France Cézanne fue desmantelado en octubre de 2011. Los buceadores pueden encontrar una gran variedad de dificultades en el Zenobia, que van desde una inmersión muy básica a una más intermedia dentro de la cubierta de coches superior y el bloque de alojamiento, hasta inmersiones más atrevidas dentro de la cubierta de coches inferior o la sala de máquinas. ¿En cuál de estos lugares vivirías para bucear? ¿Qué es lo más terrorífico que has visto bajo el agua? Haznoslo saber en los comentarios más abajo. Además, echa un vistazo a las otras cosas que aparecen en pantalla. ¡Hasta la próxima!